gestión de residuos y el uso excesivo de los plásticos son algunos de los mayores retos ambientales de nuestro siglo. ¿Cómo puede la economía circular ayudar a solucionar este grave problema global? Pues todo depende de lo que es la economía circular, pero si la definición es reducir, reutilizar y reciclar los recursos, pues eso significa que se pueden reducir los residuos y los plásticos y entonces se van a reducir los problemas que están en relación con los residuos y los plásticos. La reutilización del plástico, puedes tener bolsas reutilizables de plástico y si se reutiliza, pues tienes que producir menos y tienes menos residuos al final. Y el reciclado también es posible. Es difícil a nivel del plástico, pero hay un cierto porcentaje de plásticos que pueden ser reciclados. Y claro, si se recicla el plástico, no tienes que producirlo, no tienes que tirarlo y encontrarás menos residuos. Entonces, la economía circular, dirías que además de reciclaje es algo más, es economía, es sostenibilidad también. Sí, es que la economía circular para mucha gente significa reciclar. Y realmente es cerrar el circuito de la utilización de recursos y de la producción y del uso de los recursos. Entonces, es buscar un nuevo modelo de gestión de los recursos del planeta con mucho menos impactos ambientales, ¿no? Y reducir el consumo de recursos, pero reducir también la polución, la contaminación que va con la utilización de los recursos. ¿Cómo ha sido su carrera dentro del ámbito medioambiental? ¿Qué experiencias destacaría? ¿Por qué? Es que fue en Argelia cuando tenía que hacer el servicio militar, 2 años, porque había la posibilidad de hacer el servicio civil. Y después de 2 años fuera del sistema europeo, cuando he vuelto, tenía dificultades a adaptarme a la sociedad europea. Y fue en el tema de la ecología que aparecía a este momento. Había la cuestión de la energía nuclear, pero también había la cuestión de los pesticidas, la polución y eso. Y como había hecho el derecho europeo, fue tratando de incluir en mi trabajo la cuestión medioambiental. Y fue buscando una beca y fue encontrado una para el Consejo de Europa y después incluso para la NATO y después para la Universidad de Lovaina y entonces he empezado a trabajar y desde el principio he trabajado sobre todo sobre el tema de los residuos. ¿Por qué? Porque me ha parecido que incluye los dos aspectos del problema medioambiental. La cuestión de estamos en un mundo limitado, hay un problema de recursos limitados y de otra parte hay el problema de la polución, de la contaminación. Y los residuos, la gestión de los residuos es transformar los residuos en recursos, evitar la contaminación por los residuos. Y entonces es un tema especialmente interesante si lo tomas a nivel de política de prevención, política de productos, política de economía circular. Usted es presidente de honor de la Fundación para la Economía Circular. ¿En qué medida le permite este puesto trabajar para conseguir una economía más sostenible? En realidad, no estoy más presidente, porque como presidente tenía que actuar bastante en España y vivo en Bélgica. Y he dicho que hacer el viaje por avión cada mes de Bruselas a Madrid para actuar como... Y entonces he solicitado otro puesto. Ahora trabajo como consejero advisor para la fundación. Y ahora depende... La fundación, el último trabajo que he hecho es sobre qué hacer a nivel de política de plásticos.
Todo depende de la evolución de la fundación, pero trabajo sobre la demanda cuando ellos me solicitan. También ha trabajado en la Unión Europea. ¿Cómo ha avanzado en materia de gestión de residuos el marco legal y jurídico de la Unión? Fue trabajando 5 años dentro del Parlamento Europeo y después como consultante para algunos servicios de la Comisión. Y siempre, yo creo que la cuestión clave es la armonización, pero la armonización de verdad. El problema es que en muchos casos se hacen recomendaciones. Por ejemplo, si dicen los Estados miembros tienen que hacer algo en favor del reuso de los productos, pero eso deja una libertad completa y al final cada uno hace algo y llegas a una situación peor completamente porque no hay armonización, no hay coordinación de todos los actos que se hacen. Entonces, he trabajado mucho sobre la cuestión que había realmente un derecho europeo, pero un derecho europeo obligatorio. Por ejemplo, la interpretación de una directiva es un acto jurídico obligatorio y entonces no es aceptable si un Estado hace solamente una recomendación, por ejemplo. Y tratando de poner de relieve que había mucha racionalización dentro del derecho europeo. Es muy racional que se ha hecho directiva global sobre los residuos, después directiva sobre los vertederos, sobre las plantas de incineración, después sobre el reciclaje y flujos por flujos, los residuos peligrosos, los aceites usados, los envases, las baterías. Entonces, es un derecho que me parece bastante coherente, racional, y que la gente tiene que entender para respetarlo e implementarlo realmente. ¿Y a su juicio cuáles cree que son los principales problemas de sostenibilidad que afronta en estos momentos Europa? Bueno, se habla mucho del cambio climático y efectivamente parece que realmente tenemos que cambiar nuestro modo de vida, si no vamos a ir a un problema enorme de supervivencia, pero también hay todos los aspectos medioambientales que son preocupantes. La biodiversidad se reduce de una manera increíble cada año a nivel de la planeta y el aire se contamina siempre más en las ciudades o incluso el agua, falta muchas. O hay demasiado agua, hay inundaciones o la gente tiene problemas de escasez de agua y eso. El suelo, la desertificación incrementa y entonces es que el problema de sostenibilidad es que estamos en un círculo vicioso, que todos los aspectos medioambientales ahora son problemáticos. Y son problemáticos en relación probablemente con la organización humana, con el modo de vida. Entonces, estamos lo que llamó en ciertos casos la necesidad de cambiar un poco de civilización. ¿Usted cree que se aplican realmente la normativa europea en todos los países de la Unión, en todas las zonas? Por ejemplo, en Galicia, España. No voy a hablar de Galicia porque no sé cómo y hasta qué punto se aplica. Pero no, hay problemas de implementación y hay problemas de implementación a nivel de la velocidad con la cual se traducen las normas europeas y después hay algunos problemas de. Cada Estado hace como si él hacía una nueva ley y entonces hay un incentivo a desmarcarse y eso conduce a una desarmonización. Por ejemplo, si tomas la cuestión de qué significa el reciclado, hay una definición a nivel europeo del reciclado, pero hay muchos que tratan de incluir en la definición del reciclado la valorización energética, que legalmente ahora no es posible si realmente sigues el derecho europeo o lo implementa, pero quedan algunos miembros o estados o regiones que
utilizan el concepto de reciclado con mucha confusión. ¿Cómo podemos las personas en nuestra vida diaria ayudar a lograr una economía ambientalmente sostenible? ¿Qué podemos hacer para ayudar? El cambio se necesita a todos los niveles, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel del sector privado y a nivel del sector público. Entonces yo creo que hay que hacer algo a nivel donde está, lo que comes, cómo te mueves, dónde vives, y hay posibilidad de actuar en favor del medio ambiente a nivel individual o a nivel de su familia. Después hay la cuestión de ver si se puede militar un poco, favorecer ciertas organizaciones o asociaciones. También hay muchos movimientos sociales en los cuales se puede actuar, ¿no? La juventud actúa ahora en Bélgica, cada jueves está en la calle diciendo hay que cambiar el sistema, no el clima. Pero también no hay solución solamente a nivel, si hay un montón de iniciativas privadas, hace falta la intervención del poder público y entonces se necesitan responsables políticos que están convencidos de dónde hace falta ir y que dan direcciones muy claras y orientaciones e impulsos muy claros. Eso se necesita a nivel del municipio, donde a todos los niveles donde hay autoridad política. Hay autoridad política a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional y probablemente el nivel donde ahora es el más problemático es el nivel mundial. Pero eso no es una razón por no actuar a nivel local ni a nivel individual. Está ahora muy de actualidad el tema de los microplásticos. ¿Cree que es solo una moda o que por el contrario es un problema ambiental grave? Creo que es un problema enorme, es que hemos percibido que hay islas de plásticos en los mares, en el Pacífico e incluso en el Atlántico o en el Mediterráneo. Hay muchos plásticos que se ven y eso preocupa a la gente. Hay una reacción ahora, se organizan pesca de plásticos, se quieren prohibir ciertos tipos de botellas o de plásticos que se ven. La cuestión es que más y más hay estudios o hay informaciones sobre hay microplásticos que contaminan toda la cadena alimentaria en los mares. Eso viene de los textiles, de los cosméticos y eso. La gente todavía no lo sabe, no es consciente de eso y es más grave porque eso no se ve, pero se acumula poco a poco y entonces es absolutamente necesario de hacer algo. Incluso a nivel europeo, hasta el momento, estamos con los plásticos que se ven. Todavía hay debate si se puede hacer algo a nivel de los microplásticos. Y estamos en una situación donde hay algunas empresas que dicen vamos a hacer algo de nuestra iniciativa propia para evitar una legislación y para evitar una obligación. Y yo creo que hace falta una legislación en este tema. Entonces, ¿cómo cree que la economía circular podría ayudar a solventar este problema? Pues la economía se ve como cerrar el círculo de la utilización de los recursos. Y entonces la cuestión es que hay los recursos que se ven, y los recursos que no se ven y que son más problemáticos probablemente. Hay todos los recursos que no se ven, como el indium, el cobalto, todos los recursos que están en el material informático o telemático. Y la gente no conoce los recursos que están ahí. Como los microplásticos están dentro de donde aparecen, la gente no lo sabe. Y entonces eso es
probablemente la necesidad de incluir en la reflexión de economía circular no solamente los grandes temas de recuperar la energía fósil o recuperar los materiales metálicos o el papel, bueno, pero ir hasta recuperar todas las sustancias, controlar en qué circuito cerrado se encuentran las sustancias químicas que utilizamos. ¿Cree que el uso de los plásticos llegará a ser sostenible y compatible con un medio ambiente saludable? Bueno, hay un debate sobre los bioplásticos, por ejemplo, los plásticos que se hacen con el almidón o con productos vegetales, que claro, son mucho más sostenibles que los que se hacen con el petróleo o los hidrocarburos. Ahora, es que estamos en un mundo donde hay plástico en todo, ¿eh? en esos aparatos de fotografía, en esa mesa, en esa televisión, en todo. Y entonces yo no sé hasta qué punto cómo podemos cambiar y sustituir al plástico en muchas aplicaciones. Pero hay que ser optimista. Ya estamos con un primer paso ahora a nivel europeo. Es la primera vez que se prohíbe ciertos productos, no por toxicidad, pero porque ponen problema medioambiental. La basura marina. Se quiere limitar la basura marina y entonces estamos en una legislación que cibra productos determinados y prohíbe de ponerlos en el mercado. Eso es nuevo, pero hasta qué punto va a evolucionar la cuestión del sector del plástico es difícil de decir. Lo que es cierto es que mezclar los plásticos, por ejemplo, reduce completamente la posibilidad de reciclarlos. Eso se entiende poco a poco, ¿eh? Antes había el PVC en las botellas y poco a poco estamos con botellas de PET, cambiamos, hay 60 tipos de plásticos o 80 tipos de plásticos que se mezclan. Eso es, primer paso es tratar de tener un plástico de un solo tipo, de un solo uso, que se puede recuperar y reciclar. La legislación dice que podemos llegar a 50% y más de reciclado de plástico de envase. Ya es algo, pero queda 45% que no sé a dónde van y qué se pueden hacer. En la actualidad, en los días de la posverdad, hay autoridades muy relevantes que niegan el cambio climático, como Donald Trump. ¿Cómo se deberían enfrentar a esto autoridades como la Unión Europea, el gobierno español o de Galicia? Bueno, es que Donald Trump es un tipo muy especial, que tiene muchas ideas raras, que cambia además de ideas. Entonces, yo creo que no es muy importante. Lo que es importante es entender que bajo de Trump, incluso en Estados Unidos, hay muchas iniciativas, hay mucha gente que actúa. Hay regiones que favorecen más las energías renovables que en Europa, en Estados Unidos. Hay muchos responsables de ciudades que tratan de llegar a cero emisión a nivel de su ciudad. Entonces yo creo que todo el mundo entiende que Donald Trump es un poco especial a nivel de... El impacto que tiene está limitado, por lo menos. Esperemos que no va a ir a hacer la guerra. Ahora parece que va a hacer la paz con Corea, que es bien. Y yo diría que hay que ver que detrás de Trump hay muchos otros actores, incluso en Estados Unidos. ¿Qué diferencias percibe en la actitud de la sociedad de hoy en día con respecto a la de hace 30 años en relación al medio ambiente? ¿Avanzamos, retrocedemos o nos quedamos en el mismo sitio? Hace más o menos 30 años era la época que salíamos con los hippies y
el tema medioambiental estaba muy marginal. Y es claro que ahora es mucho más en la conciencia individual, en los periódicos, en la política y todo. Entonces hay un cambio enorme. Ahora, la cuestión medioambiental todavía no es probablemente la primera, por ejemplo, en el debate político aquí en España, pero yo creo que poco a poco aparece como un tema realmente prioritario, incluso en los debates políticos en varios países. Y la diferencia entre el movimiento de los hippie y el movimiento social actual es que es mucho más amplio y tiene mucho más actores y tiene mucho más cambios reales de actuaciones. Hay el mundo de la economía social, hay el mundo de las comunidades de base, hay el mundo de los todos los nuevos conceptos de construcción incluyen ahora muchas ideas en relación con el medio ambiente y eso. Entonces, sí, ha cambiado muchísimo la cuestión. Eso no quiere decir que la solución existe y se aplica por todas partes, ¿eh? ¿Y qué papel tenemos las nuevas generaciones para avanzar en el cuidado medioambiental con propuestas como la economía circular y de este modo evitar plagas creadas por los seres humanos como pueden ser los microplásticos? Yo creo que las nuevas generaciones, ahora por una parte hay una sensibilización sobre la cuestión a dónde vamos. Realmente hay un mundo que se va a acabar o hasta dónde van a ir los problemas. Y entonces hace la relación entre la preocupación que puede existir y su comportamiento. Y los jóvenes pueden cambiar de comportamientos muchísimo, yo creo, pero por eso necesitan información, concientización y posibilidades de actuar de manera diferente, lo que no es tan fácil, pero como decía antes, es la sueca que ha empezado a decir, bueno, vale la pena de ir a la escuela si vamos a tener un mundo donde no se puede vivir, o se puede vivir de una manera tan difícil. La prioridad no es la educación, la prioridad es actuar contra el sistema que nos conduce al final del mundo. Esa sueca ha tenido mucho eco y entonces hay un movimiento de jóvenes ahora que hace falta sostener y espero que va a aparecer con una cierta fuerza incluso aquí en España. El 15 de marzo se habla por primera vez en la humanidad, yo creo, de una huelga a nivel mundial. Las huelgas generalmente se han organizado por países o por regiones. Y esa idea de huelga a nivel mundial es una idea de la juventud, de los jóvenes. Entonces ya es un paso increíble de concientización. Después es que hay que poner en relación con los problemas medioambientales toda la forma de vida y es muy atractivo la tecnología nueva, cambiar de GSM cada 6 meses. Es muy atractivo tener un coche de 18 años o antes. Es muy atractivo de viajar por avión al otro lado del planeta. Pero progresivamente se puede cambiar el comportamiento tomando en cuenta la conciencia, el impacto que tiene eso. Y yo creo que es en la evolución del mundo ahora, la cuestión clave es entre las fuerzas económicas, las multinacionales y la juventud. Son las dos fuerzas que pueden cambiar la cosa. Y una vez que las grandes empresas se dan cuenta que la demanda, incluso de los jóvenes, es para textiles, biotextiles, o es para del comercio sostenible, o es para, pues pueden abrirse y van a evolucionar.
Y para terminar, ¿qué futuro cree que nos espera con respecto al medio ambiente? ¿Tendrán razón las películas de moda apocalípticas de Hollywood? La cuestión es que la vida sobre la Tierra no es eterna, ¿eh? El Sol se va a apagar dentro de millones o millares de años. Pero es una primera cuestión, es que no estamos en un mundo eterno, la Tierra no es eterna. Ahora, la especie humana, si es, el tiempo que los dinosaurios han vivido, han durado, es mucho, mucho, mucho más que la especie humana hasta ahora. ¿Hay que hablar realmente de fin de la especie humana? Yo no sé, yo diría que hay que tomarlo más en serio, los problemas medioambientales, mucho más en serio que lo que se han hecho hasta ahora. Se puede decir que, si se dice que es el año 80, el primer libro, El Printemps Silencieux, un libro sobre el problema del DDT en la forêt Amazon, es la primera, el punto de partida de la conciencia medioambiental desde el año 80, pues ves que en 40 años no hemos cambiado bastante, porque todos los problemas medioambientales en realidad han crecido. Y hay un momento donde no se puede retroceder. Entonces, la cuestión climática es muy ilustrativa de eso, porque hay un cierto punto, las emisiones están ya, no puedes captarla o retirarla. A nivel de la biodiversidad, una vez que pierdes ciertas especies, no puedes recuperarla, no vas a construir otro dinosaurio. Entonces, no tengo la convicción, todo el mundo dice, tú eres pesimista. Pues no es una cuestión de pesimismo o de realismo o de optimismo, es una cuestión que hay que tomar en serio y mucho más en serio el problema medioambiental que lo que se ha hecho ahora. Y sobre todo lo digo aquí, porque ese debate sobre la Cataluña independiente o no independiente que domina y que se pasa horas y horas en la televisión con esto, parece completamente secundario, porque la gente pierde tanto tiempo con ese tema, que es tan secundario, porque puedes vivir en un estado federal o puedes vivir en un estado confederal o puedes vivir en un estado con muchas regiones independientes. Si ves Italia, Alemania, Bélgica, hay varios modelos de... Bueno, es un aspecto totalmente secundario en relación con el problema medioambiental. Y el problema medioambiental se olvide o no se trata si se queda la gente en este tema organizativo y político secundario.